Y sí, cuando se habla de hombres elegantes hay un solo lugar donde tenemos que ir. Y bueno, ya habitualmente lo hacemos, claro que sí. Y el doctor del Pozo es cliente también. Alessio, hombres con las mejores marcas, nacionales e importadas, y con una colección en final de temporada como para abrigos que no te podés perder. Así que, ¿te abrigás bien vos, mi vida? Allá vamos. Aprovechar ahora la liquidación. Claro, claro. ¿Cómo andamos? Bien, bien, Marta, muy bien. ¿Vos? Bien, mi amor, Bueno. bien. Acá estoy esperándote. Bueno, me alegro mucho. Vos sabés que hoy voy a hablar de un tema que tiene que ver para los hombres y para las mujeres. A ver. Que es la Te anticoncepción. estás dedicando mucho a los hombres vos, con Y lo que pasa razón que hay- tenemos los señores sí, acá. porque hay bastante demanda por eso. Entonces, Por ahí pero venía esta la es una cosa. novedad que tiene que ver con la anticoncepción masculina. Sí. Tema, Pero antes de hablar del anticonceptivo masculino, Sí. que sale ahora en estos meses, Ajá. voy a hacer una revisión un poquito histórica de cómo fueron los métodos anticonceptivos a través de la historia. Perfecto, dale. Que es bueno y interesante. Sí. Vos sabés que la función reproductora fue la más importante durante tiempo, pero en toda la filogenia, o sea, los animales, la función específica era la reproductora, nada más. Claro, Pero después conservar la especie. Claro, cuando llega el primer hombre con su cerebro, que empieza el intelecto, empieza a pensar y empieza a empezar a sentir placer por lo que hacía, o sea que la función placentera ya la desplaza un poco a la función reproductora. Si bien la función reproductora, tener hijos, es muy loable, es el fundamento de las sociedades y todas esas cosas, pero si vos haces un mapa, una torta en el mapa con las estadísticas, vas a ver qué porcentaje ocupa la función reproductora al lado de la función placentera. Generalmente es mucho menor. más chica, claro. Claro, me porque imaginaba. la gente dice, y yo 2 veces tuve relaciones para tener 2 hijos, nada más. No, ¿por qué No. tenés otras veces? Y porque me gusta, porque tengo placer. Claro. O sea que ahí hay que apuntar un poco más la educación. Pero de cualquier forma, fíjate vos que en los tiempos, digamos que los judíos, ¿no?, que implantaron la función reproductora como la más importante. ¿Por qué? Porque venía con una historia media... ellos venían del exilio de Babilonia. Entonces, ¿para qué? Para reproducirse más y para que sean más cantidad de habitantes, tuvieron que prohibir un poco los otros tipos de relaciones que había. Entonces decían, bueno, ¿cuáles son las relaciones que nos conducen a la reproducción? Y bueno, era el sexo oral, la masturbación, el sexo anal, la homosexualidad, la prostitución. Todos esos eran conductas que se prohibieron. Claro. Entonces, la única valedera era la función reproductora, que era necesaria para poder reproducirse y crear. Y así, bueno, después vino Cristo, Jesucristo, y arrastró, porque es un judío converso, Claro. todas las creencias, y así fue hasta la actualidad. Pero bueno, vos decís, pero esto de los anticonceptivos, esas cosas, ¿es nuevo? No, es viejo. La gente de alguna forma siempre trató de planificar su familia. Si bien la palabra planificación familiar es un poco nueva, pero que es la capacidad que tiene y el derecho de ejercer la sexualidad libremente, plenamente y responsablemente una pareja, que quiere decir que tiene el derecho de elegir el número de hijos que tenga, ¿no?, que quiera. Lógico. Después, con los espacios entre un hijo y otro que sean respetables, porque cuando más hijos son, más seguiditos son, menos lo podés criar. Se sufre más, hay menos posibilidades económicas, Claro. hay menos posibilidades educativas y hay también problemas de salud, ¿no? Y también los extremos de la vida, o sea, las pibas muy jóvenes también padecen trastornos en su embarazo y también algunos problemas con su crianza de los chicos. Lógico. Y también las personas muy grandes también a veces sufren más problemas para su embarazo, esas cosas. O sea que planificar es eso en una palabra. Entonces se hace a través del ¿qué? Del control de la natalidad. Se controla la natalidad. Perfecto. Entonces decimos, pero esto es nuevo. No es nuevo. Hay papiros egipcios que las mujeres usaban unos lavajes vaginales. Te estoy hablando de antes de Cristo, miles de años antes de Cristo, Sí. ¿no? Los papiros. Lavajes vaginales con hojas que fermentaban, que era acacia, que era una goma arábiga, Ajá. que sacaban de los árboles, la dejaban, hacían un matete ahí, se la Sí. ponían en la vagina y fermentaba y entonces parecía que era espermicida. Pero no se sabía nada del espermatozoide en esa época, nada más que la gente Claro. descubrió eso y lo hacía. Y lo hacía. De cualquier forma también se usaban lavajes con bicarbonato y con miel.
Entonces eran cosas que fermentaban también esas las cosas. El coito interrupto es viejísimo, porque cuando hablamos de masturbación decimos onanismo, masturbación. Sí. ¿No? Y onanismo es porque Onán era un personaje bíblico, está en el Génesis de la Biblia, tenía que casarse con su cuñada, que había quedado viuda del hermano de él. Entonces, para para seguir el linaje hereditario. Pero el tipo no le gustaba a la señora esta. Entonces tuvo relaciones y eyaculó afuera. Y entonces eso se llamó onanismo, ¿no? Decían que era una masturbación. En realidad es lo que se llama hoy el coito interrupto. O sea que el coito interrupto, que fue usado durante mucho tiempo por un montón de gente y por ahí se sigue usando hasta el día de hoy, es más viejo que Matusalén, como diría. Así que es muy dice el viejo. Dicho, sí. Y las otras cosas como ser el preservativo. Fíjate vos que se usaban en egipcio antiguo las vainas de tela, de lino para prevenir, que se ponían para prevenir la sífilis, porque había mucha sífilis en esa época. Ahora se recrudeció también un poco. Pero eso sí. Eso es un tema que vamos a tratar. Me quería morir, no podía creer. Bueno, pero después que vino el condón, que te acuerdas que era mala palabra decir condón antes. No, condón se llamaba al tipo, al doctor Condón, que Carlos II, como veía que había tanta sífilis, le dijo, mire, fabrique algo para que no sea de lino. Entonces le pusieron el nombre del creador. De tripa de animales, de tripa de animal se hizo. Y después se hizo de goma vulcanizada, que se rompía, después de látex, que después se fue perfeccionando cada vez más, hasta la actualidad, que vos te pones un preservativo, te pones la música que vos querés, se prenden las luces, tiene tacha, todo. O sea que está todo revolucionado. Claro. Y después vinieron los DIU para las mujeres. Le ponían los espirales. Pero esto es más viejo que la escarapela también, porque ya los árabes, en la antigüedad, en el desierto, a las camellas le ponían piedra dentro del útero para que no se le embaracen, porque eran trayectos largos y por ahí el camello... Ay, no te creo, pobres camellas. O sea que fíjate vos como todos tienen un poco de historia que no se fabricó ahora. Y para los hombres, ¿qué pasa? Y bueno, después tenés el método del día, de los días, el método de O'Higinau, que es muy viejísimo eso, de cuántos días la mujer está más fértil. Claro. Ya en Roma antigua se decía que la mujer podía tener relaciones antes y después de la menstruación, pero en el medio no. O sea, unos días antes, que sabía que no iba a ser muy probable que no lo sea, pero podía haber una falla. O antes de menstruar o enseguida después que se le va la menstruación, ¿no? O sea que ya también eso de los métodos estaban. Los caseros, que hasta hace poco, yo cuando empecé a atender ginecología ya hace 50 años, las mujeres decían, sí, yo uso una jeringa que usaba mi abuela, una jeringa que se compra en la farmacia con aceite, con limón o vinagre. No. Claro, porque le acidificaban el medio y no eran remedios caseros, ¿no? Que se usaba. Y bueno, y después vinieron las pastillas anticonceptivas para la mujer. Pero fíjate vos que todo esto se fabricó en aras de no tener hijos la mujer, pero para el varón hubo muy pocas cosas. Pero eso me lo vas a contar. Claro, vamos a seguir con qué pasó con la fecundación del varón. Mira cuántas cosas que han hecho las pobres mujeres, ¿no? Sí. Con satisfacciones de los hombres. Bueno, por eso te digo que para que sea una cosa equitativa hay un derecho de igualdad que ahora se está recibiendo las mujeres y en buena hora. Muy bien. Por eso vamos a hablar de eso también. ¡Qué bárbaro! ¡Se vino con Tuti! Bueno, Marta, nos vemos, amor mío.